Buenos días. Señor ministro, quisiera por favor que me dio su opinión respecto a la comisión especializada que va a crear la Asamblea para que investigue todos estos casos de abuso sexual y no sé cómo se va a articular el ministerio a esta comisión. Bueno, digamos, la Asamblea Nacional es un poder del Estado absolutamente independiente del Ejecutivo. Entonces, la Asamblea Nacional puede hacer lo que considere necesario en términos de su emisión de leyes, de fiscalización, de comisiones para fortalecer una determinada temática o una actividad relacionada con la protección de derechos. Entonces, es parte de su función, digamos, de la función de una Asamblea Nacional. En el caso de nosotros, digamos, formamos parte de un conjunto de comisiones interinstitucionales desde el lado del Ejecutivo, y si eventualmente la Asamblea Nacional nos llama a cualquier tipo de contenido, de apoyo o de preguntas que puedan estar relacionados con nuestro quehacer en el sistema educativo, con gusto iremos y responderemos a cualquier tipo de llamada. La última pregunta la realiza Javier Portilla, de Radio La Ciudadana. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Una consulta. ¿El plan contempla tal vez alguna acción coordinada con las universidades? En nuestro medio de comunicación tuvimos a profesores que señalaban que los casos de violencia en las aulas pues está bastante alto. Eso quiere decir que de pronto este tipo de violencia desde las aulas escolares, colegiales, se está también trasladando a las aulas universitarias. De ahí va mi pregunta, ministro. El Plan Nacional de Convivencia que estamos presentando el día de hoy tiene un conjunto de contenidos. Primero, tenemos un contenido de articulación interinstitucional. En esa articulación interinstitucional estamos trabajando conjuntamente con la Fiscalía General del Estado, con el Consejo de la Judicatura, con el ECU 911. Tenemos ya un convenio del Mineduc, en este caso el Ministerio de Educación, con la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura. Estamos en revisión para una firma conjunta. En el caso del ECU 911 tenemos un protocolo de escucha especializada a niños, niñas y adolescentes en caso de violencia sexual. Esto ya lo vamos a empezar a implementar. Y tenemos un convenio marco también con el ECU 911. Está prevista la firma para el 5 de agosto para que dentro del sistema unificado que tiene el ECU 911 haya yo diría que una urgencia por parte del ECU 911 en atender cualquier tipo de acto, de protocolo que esté relacionado con temas relacionados con violencia educativa. Igualmente hemos establecido un conjunto de convenios con la cooperación internacional, en este caso con la Agencia de Naciones Unidas y con un conjunto de articulaciones, digamos, para trabajar en un plan de acción conjunta con la cooperación internacional. En el caso del Ministerio de Educación, tal como señalaba hace pocos minutos, nosotros hemos emitido un conjunto de protocolos de acción. Hemos emitido el instructivo de actuación para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, que puedan ser cometidas o detectadas en los establecimientos del sistema educativo. Esto genera ya dos ámbitos de acción absolutamente claros. Por un lado, todo lo que implique judicialización, es decir, todo lo que está fuera del sistema educativo y que debe ser remitido, digamos, a los órganos y a la justicia ordinaria. Y de otro lado, ese protocolo norma nuestra actuación en el sistema educativo. En resolución del caso Ampetra, y la resolución de la Corte Provincial de Pichincha, ratificada por la Corte Constitucional, nosotros emitimos ya el acuerdo 55A, que son un conjunto de políticas para la contratación del personal directivo, docente y administrativo de las instituciones educativas fiscomisionales y particulares. Además de generar políticas, digamos, ya claramente establecidas, hay un aspecto esencial en esta normativa, que es la corresponsabilidad que deben tener los padres, madres de familia y o representantes legales en la selección del personal docente
a través de las comisiones respectivas. Esto es muy importante porque si nosotros estamos diciendo que hay que generar corresponsabilidad social alrededor de estos problemas, la comunidad educativa debe intervenir. No solo es un problema del sistema educativo, es un problema de los padres, madres de familia, la forma como generamos una educación de valores en el hogar, en los entornos, en los ecosistemas educativos, en las propias unidades educativas, y también la responsabilidad que deben tener los padres y madres de familia. Hemos emitido igualmente protocolos de corresponsabilidad frente a situaciones de violencia, y también emitimos en días pasados el acuerdo 60A, que es la normativa para la conformación y participación de los consejos estudiantiles en instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación. En el caso de este protocolo hay otro elemento importantísimo. Este protocolo, digamos, para las políticas relacionadas con la articulación de los consejos estudiantiles, se genera la responsabilidad de los estudiantes en plantear políticas creativas, innovadoras, que tiendan a generar posturas, procesos innovadores frente a casos de violencia y uso y abuso también de drogas en los establecimientos educativos. Entonces, con toda esta normativa, digamos, con todo este cuerpo de normativa, lo que finalmente estamos generando son directrices claras por parte del Ministerio y bajo un esquema absolutamente claro. Nosotros no podemos tener ningún tipo de tolerancia frente a situaciones de violencia educativa. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros como autoridades educativas tenemos que generar esa responsabilidad en el sistema de educación media. En el sistema de educación superior no me corresponde a mí la vocería. Me tomaría una vocería que no me puedo atribuir en este momento. Eso le corresponde al Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, ver todas las articulaciones y derivaciones que se puedan establecer para el sistema de educación superior. La siguiente pregunta la realiza Silrat Traslaviña de Gama TV. Buenos días. Ministro, me gustaría por favor que nos cuente un poquito del detalle de este programa del plan de capacitación, del plan de paz y para combatir la violencia en las aulas. Un poquito de detalle, cuántas personas van a participar en él, cómo se va a funcionar el tema de la capacitación también. Eso, un poco de detalle, por favor, gracias. Había señalado al inicio de mi entrevista que me acompañan dos personas importantes del Ministerio. Por un lado, la economista Mónica Reynoso, que es subsecretaria de Innovación y Buen Vivir en el Ministerio, el doctor Marcelo Jaramillo, coordinador jurídico. El día de hoy, justamente por iniciativa de la Subsecretaría de Innovación y Buen Vivir y en coordinación con nuestra asesoría jurídica, estamos generando un taller de fortalecimiento de los protocolos de actuación en los departamentos de consejería estudiantil. Entonces, en este caso les tenemos a todos nuestros compañeros y compañeras que actúan en el territorio en los llamados DESES, por sus siglas. Aquí básicamente hay varias ideas centrales alrededor de este taller. Por un lado, generar una coordinación como equipo, digamos, en los protocolos de actuación. El momento que el ministerio se trata de un ministerio desconcentrado, es decir, que actúa en el territorio con niveles de desconcentración jurídica, administrativa, es necesario, digamos, articular con todas las políticas que se generan en planta central y que tengamos un lenguaje unificado, medidas de acción adecuadas para prevenir, actuar y eventualmente sancionar. Segundo, que generemos todos una misma visión, eso es muy importante. La visión que estamos generando en el Ministerio es que no podemos tener ningún tipo de tolerancia frente a actos que implican violación de derechos de nuestros niños y adolescentes. Ese es un elemento fundamental. Y el tercer objetivo de este taller es socializar una normativa que es nueva en el Ministerio. Nosotros estamos 2 meses, ayer cumplimos nuestro segundo mes en el Ministerio, y en estos 2 meses nos hemos dedicado con mucha fuerza a trabajar el tema normativo, a mejorar los aspectos normativos. Había una normativa ya que tenía el Ministerio,
Nosotros hemos complementado las actividades de regulación, de actuación, y fundamentalmente es ponernos al día en el conocimiento de esta normativa bajo una lógica jurídica que es necesaria. El desconocimiento de la ley y los protocolos no eximen, digamos, a un funcionario en el deber y derecho de actuación. Ministro, ¿cuántas personas participan en los talleres y cuántos capacitadores están? ¿Con quiénes están trabajando? ¿Hay alianzas? Muy bien. ¿Cuánto tiempo van a durar también? Gracias. Bueno, buenos días con todos. Los talleres de esta jornada son 2 días, es el día de hoy y el día de mañana. Aproximadamente tenemos como 200 personas, 140 profesionales de apoyo a los DECE, están compañeros también de los distritos, directores distritales, directores jurídicos y los compañeros de las coordinaciones zonales y autoridades de planta central. La siguiente pregunta la realiza Priscila Cadena de TVC. Muy buenos días. Mi consulta es, ¿cuáles serían o cuáles son los tipos de violencia en el contexto escolar? Tal vez tienen alguna cifra, pues me imagino que de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo también a eso se debe realizar este taller. Entonces quisiera saber qué tipo de violencia escolar ustedes han detectado en las diferentes instituciones educativas. Hay varios instrumentos que nos pueden ayudar, digamos, a detectar los actos de violencia en las unidades educativas. Por un lado, en la prueba Ser Bachiller, que ya está colgada en forma pública, hay un conjunto de preguntas sobre el entorno educativo, sobre los entornos educativos. Esta es una pregunta que se realiza a todos los bachilleres que dieron el examen, digamos, con el doble propósito, uno de promediar su nota final, el 30% equivalente, y también a aquellos que quieren acceder al sistema universitario. Entonces hay preguntas, digamos, que claramente identifican entornos de inseguridad, en algunos casos, en algunos centros educativos. Un segundo elemento, digamos, que puede ser útil para determinar esto, es un estudio que realizó en el año, los datos son del año 2015, pero el estudio fue emitido hace 3 meses aproximadamente por 3 instituciones, UNICEF, World Vision y el propio Ministerio de Educación. Este estudio está colgado en la página web del Ministerio. Y básicamente lo que nos dice este estudio, cogiendo datos del año 2015, es que tenemos actos, digamos, de violencia escolar que se presentan en 1 de cada 6 estudiantes, digamos, de los planteles educativos. Estos actos de violencia educativa están relacionados con bullying, están relacionados con elementos de violencia física que ocurren en un conjunto de planteles educativos. Cuando esto pasa a tener una frecuencia mayor, en el lenguaje de derechos, esto se llama acoso. Y los datos de este estudio demuestran que alrededor de 1 de cada 5 niños es víctima de acoso estudiantil. Entonces son datos que nos deben llamar la atención y que nos obligan a actuar. Como le menciono, datos más microdatos o datos más característicos de cada unidad educativa se los puede encontrar en estos 2 instrumentos que están colgados y a disponibilidad del público. La siguiente pregunta la realiza Dayana Vinuesa de Agencia Andes. Buenos días, ministro. Quería saber sobre los departamentos de consejería estudiantil, ¿cuántos ya se han implementado a nivel nacional y si faltan todavía más, si todavía se está contratando gente también para que ocupe los puestos que están en? Gracias. Sí, gracias. Habíamos señalado anteriormente que tenemos constituidos 954 DECES en las unidades educativas de más de 900 estudiantes, más de 1000 estudiantes. Esto es alrededor del 54% de la necesidad de la constitución de los DECES en el país. Y también habíamos recalcado que a partir de los meses de septiembre, octubre y noviembre vamos a hacer nuevas convocatorias a concursos públicos para ir llenando paulatinamente el faltante de los DECES. Y la tercera estrategia es la articulación territorial a través de los nodos educativos con la finalidad de generar una complementariedad de acción en todo el territorio. Disculpe, ¿eso significa
significa que un DC de una institución grande va a servir también para instituciones pequeñas o cómo es? ¿Cómo van a ser Que esta podemos articulación? articular los elementos de política pública en el territorio. En realidad vamos a tener un sistema educativo que se mute a esa edad, es decir, que tengamos complementariedades en el territorio, no solo en los aspectos de manejo en este caso, de consejería estudiantil, sino en todos los aspectos que implican calidad educativa.